Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Nos estuvimos adentrando durante la última clase a lo que es el amparo indirecto en materia administrativa contra actos de tribunales de justicia administrativa. Este tipo de amparo está regulado por el artículo 107 en sus fracciones cuarta, quinta y sexta de la ley de amparo, y se refiere a los actos de tribunales propiamente dicho. Sin embargo, lo vamos a constreñir a los tribunales de justicia administrativa, dado que el módulo precisamente se llama práctica forense de amparo en materia administrativa y fiscal. Estamos hablando entonces de aquellos tribunales que pertenecen al Poder Ejecutivo, pero que sin embargo tanto formal como materialmente realizan una función jurisdiccional, es decir, en la actualidad ya se les reconoce plena autonomía para dictar y ejecutar sus fallos a este tipo de tribunales, por lo que esta idea de que la jurisdicción es una actividad propia y exclusiva del Poder Judicial pues ya está rebasada, ¿no? Ayer veía, por ejemplo, en estos grupos nuevamente de Facebook, donde alguien preguntaba que por qué algunos docentes refieren que este tipo de tribunales deben formar parte del Poder Judicial. Esas teorías ya son obsoletas, ya estamos hablando de los 60, 70, actualmente ya se reconoce la calidad de tribunales de este tipo de órganos. La existencia o el fundamento constitucional de este tipo de tribunales se encuentra sustentado en lo dispuesto por los artículos 73, fracción 29, letra H, que reconoce la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para crear una ley que regule precisamente la existencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Asimismo, sirve de fundamento el artículo 104, fracción tercera, que precisamente nos habla de este tribunal en el ámbito federal. Asimismo, tenemos el artículo 116 en su fracción quinta, que nos habla de los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas. Y por cuanto hace al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, su sustento constitucional es el artículo 122, apartado A, fracción octava, también de nuestra norma fundamental. Recordemos que la estructura orgánica de lo que es la Ciudad de México se encuentra normada por el artículo 122 de nuestra Constitución Federal. Ahora, los tribunales de justicia administrativa, de acuerdo a lo que nos dicen los preceptos constitucionales que mencioné con antelación, tienen como función principal la de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, con los particulares, y serán los órganos competentes de imponer sanciones a los servidores públicos que sean relacionados con la comisión de faltas administrativas graves. Recordemos que con las modificaciones que se presentaron en materia de responsabilidad de servidores públicos, ahora los particulares también pueden cometer una falta administrativa, sobre todo las consideradas como graves, y en caso de que resulten responsables se les puede imponer como sanción el pago de una indemnización de carácter pecuniario, esto en base a los daños y perjuicios que hayan ocasionado o que hayan afectado a la hacienda pública, ya sea federal, estatal o de algunos de los entes públicos. Recordemos que las faltas graves están relacionadas sobre todo con la comisión de conductas que tienen que ver con recursos de procedencia ilícita, como pudiera ser peculado, extorsión, algún uso indebido del servicio público, y donde pues no se justifique la procedencia de los recursos
que está obteniendo no solo un servidor público, sino también pudiera ser un particular, normalmente una persona moral. Incluso se les puede vincular ya con el crimen organizado, y derivado de estos procedimientos también se puede aplicar la extinción de dominio. En virtud de lo antes expuesto, entonces, todas las entidades federativas, así como la Ciudad de México, pues pueden establecer sus propios tribunales de justicia administrativa, tal y como se ha venido haciendo en últimas fechas, y afortunadamente casi siempre con buenos resultados, precisamente debido a la autonomía que se les reconoció, aunque también es evidente que hay asuntos en donde hay cierta directriz o línea, y obviamente pues van a resolver en favor del Estado, y entonces hay que agotar los medios de impugnación que establece la ley, incluso llegar hasta el amparo directo para lograr resultados favorables. También es importante precisar que algunos municipios cuentan con sus tribunales de justicia administrativa municipal. Estos se han venido creando a partir de lo que dispone el artículo 115 en su fracción segunda de la Constitución Federal. Pues dicho dispositivo constitucional dota de personalidad jurídica y patrimonio propio a los municipios. Sin embargo, esto de la creación de sus propios tribunales ha sido objeto de discusión, que no solamente se ha dado a nivel doctrinal, sino también jurisprudencial. Sin embargo, solamente existen algunas tesis aisladas al respecto, por lo que por el momento pues no podemos dar una opinión acertada en relación a si es constitucional o no la existencia de estos tribunales, pues quien finalmente va a determinar esa situación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, regresando al objeto primordial de nuestra clase de hoy, cabe precisar que el artículo 107 de la Ley de Amparo regula diversas hipótesis de los actos, omisiones o resoluciones que emanan o provienen de un tribunal de justicia administrativa, y dentro de ellas podemos mencionar a las siguientes. Tenemos en primera instancia lo que se conoce como los actos realizados fuera de juicio o antes de iniciar el juicio, precisamente por ser previos al inicio del mismo. El fundamento para combatir este tipo de actos a través del amparo directo es el artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo, que nos habla precisamente de los actos realizados fuera de juicio. La segunda hipótesis son los actos que se ejecutan después de concluido el juicio, o como la doctrina y la jurisprudencia los ha denominado, se llaman los actos en la etapa de ejecución. Su fundamento también es el artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Luego tenemos los actos en juicio que sean de imposible reparación, o como también se les conoce en la doctrina como violaciones intraprocesales, precisamente por ocurrir dentro del juicio. Y recordemos que vamos a entender por estos como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que México es parte. Y finalmente tenemos a los actos dentro y fuera de juicio, pero que afecten a personas extrañas a un juicio administrativo. Su fundamento es el artículo 107, fracción sexta de la Ley de Amparo. Todos y cada uno de estos los vamos a analizar, por supuesto, enseguida de forma independiente. Entonces vamos a comenzar por analizar lo que sería el amparo indirecto contra actos de tribunales de justicia administrativa cometidos fuera, y aquellos que se cometen después de concluido el juicio, es decir, durante la etapa de
ejecución. Mencionábamos que estos dos tipos de actos están regulados por el artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Por cuanto hace a los actos fuera de juicio, estos, comentamos, se refieren a aquellos actos que la doctrina denomina como actos prejudiciales. Es decir, relacionan la cuestión de amparo contra tribunales propiamente dicho con tribunales judiciales. Sin embargo, vuelvo a insistir, en México no solamente tenemos tribunales judiciales, tenemos tribunales judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo. Entonces no podemos constreñir a actos prejudiciales. Entonces aquí estamos hablando de aquellos actos que anteceden o preceden, en este caso, a un juicio de carácter administrativo. Esto en virtud de que normalmente este tipo de actos tienden a asegurar una situación de hecho o derecho con antelación a la presentación de la demanda o al momento de ejercitar una acción y por ende se dice que son anteriores al establecimiento de la relación jurídico-procesal, es decir, antes de que se emplace o se notifique a la parte demandada. De acuerdo a lo que establece la teoría general del proceso, todo juicio o proceso inicia con la presentación de la demanda, pero mientras no se emplace al demandado, no surge esa relación jurídico-procesal. Entonces, cuando se presenta la demanda, normalmente el actor puede solicitar la implementación de una medida precautoria o medida cautelar, a efecto de asegurar, por ejemplo, que no se pierda la materia del juicio, ¿sí? Algo similar como podría solicitar la suspensión del acto impugnado. Entonces estamos hablando de aquellos actos que no forman parte del desenvolvimiento propiamente del proceso contencioso administrativo, es decir, desde que inicia formalmente hasta que se dicta la sentencia respectiva. Por ejemplo, como comentamos, el dictado de medidas cautelares, por ejemplo, en términos de lo dispuesto por los artículos 123 a 129 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como 123 a 129 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, así como la reclasificación de la falta administrativa de no grave a grave, o la orden del inicio del procedimiento precisamente de responsabilidades administrativas por parte del Tribunal de Justicia Administrativa al resolver sobre la interposición del recurso de inconformidad. Esto en términos de lo dispuesto por los artículos 102 a 110 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 102 a 110 igual de la Ley de Responsabilidades pero administrativas de la Ciudad de México. Es decir, estos actos no están relacionados propiamente con lo que es el proceso, sino son actos previos al inicio. Incluso esta resolución donde se ordena el inicio del procedimiento, recordemos, tiene como origen que la autoridad investigadora en su momento, al resolver sobre el inicio o no del procedimiento de presunta responsabilidad administrativa, llega a la conclusión de que no tiene datos suficientes para sustentar la existencia del hecho aparentemente constitutivo de infracción y la probable intervención del sujeto activo a título de autor o partícipe. Acuérdense que todos los principios garantistas del derecho penal se hacen extensivos a las faltas administrativas en cuanto les sean asequibles, y entonces determina no iniciar el procedimiento, algo similar a lo que ocurre en materia penal con el acuerdo del no ejercicio de la acción penal. Entonces, contra esa determinación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las diversas leyes de las entidades federativas, regulan lo que se conoce como el recurso de inconformidad.
del cual va a conocer el Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea federal o estatal, dependiendo de a qué ámbito de la administración pública pertenezca el servidor público o el particular que está implicado en la comisión de tales hechos. Entonces determina abstenerse de iniciar el procedimiento. Se interpone el recurso a través de la autoridad que emitió el acto y este lo remite al tribunal para que resuelva. Puede ser que determine que está justificada la determinación de la autoridad investigadora y entonces confirma, pero pudiera ser que considere que no está ajustada a derecho a la determinación y ordena entonces el inicio del procedimiento. Ahí estamos hablando entonces de un acto fuera, ¿verdad? Apenas se está ordenando el inicio del procedimiento. Ahora, la otra hipótesis es la reclasificación de la falta. La autoridad investigadora determinó que está investigando una falta no grave, pero la parte denunciante no está conforme con dicha determinación. Considera entonces que estamos en presencia de una falta grave. Interpone el recurso de inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa y una vez que este tribunal resuelve a través de lo que es la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, pues llega a la conclusión de que la conducta es grave y entonces le ordena a la autoridad investigadora reclasifique la conducta de no grave a grave. Todos estos ejemplos que estamos manejando son actos fuera de juicio, ¿sí? Luego tenemos a los actos ejecutados después de concluido el juicio. Aquí se comprenden todos aquellos actos realizados después de dictada la sentencia definitiva. Y recordemos, proceden contra la última resolución, entendiéndose por esta como aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de los sentenciados, es decir, sin excesos ni defectos. Ustedes ya saben bien cómo es la ejecución o lo que es la etapa de ejecución de un juicio. Digo, normalmente o desafortunadamente la mayoría de los abogados desconocen lo que es la etapa de ejecución, consideran que con el simple hecho de ganar el asunto y tener la sentencia ya concluyó el juicio y se olvidan de la etapa de ejecución, y muchas veces nos van a buscar algunos clientes porque dicen, bueno, pues es que tengo una sentencia, pero pues ¿qué pasó? O sea, hasta el momento no se, pues es que ese abogado se le olvidó la etapa de ejecución de la sentencia. Bien, entonces aquí estamos hablando de aquella resolución en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara, acuérdense, también pudiera ser la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al respecto, el autor José Padilla refiere que los actos ejecutados después de concluido el juicio son los que se refieren propiamente al procedimiento de ejecución forzosa de las sentencias, y dentro de los cuales pues se pueden citar, por ejemplo, los embargos, los avalúos y los remates, ¿sí? No siempre vamos a iniciar la etapa de ejecución forzosa, porque pudiera ser que la parte demandada de motu propio decida darle cumplimiento a la sentencia y entonces no nos vemos obligados a iniciar el procedimiento de ejecución forzosa. Pero si nos vimos obligados a iniciar este procedimiento de ejecución forzosa, pues entonces también tenemos que estar atentos a que se le dé cumplimiento sin excesos ni defectos, y esperar también
a que el órgano jurisdiccional emita la resolución correspondiente donde diga que está cumplida cabalmente la sentencia o fue cumplida parcialmente, y entonces ahí ya tenemos que ver qué recursos o medios de impugnación vamos a interponer contra dicha determinación. Ahora bien, por otra parte, cabe precisar que de acuerdo a lo que dispone el artículo 107 en su fracción cuarta, párrafo segundo, del propio artículo 107 de la Ley de Amparo, si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y como lo habíamos dicho, se entiende por esta como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o aquellas que ordenan el archivo definitivo del expediente, por lo que se puede reclamar en la demanda de amparo las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y que hayan trascendido al resultado de la resolución. Es decir, me está hablando de actos de imposible reparación, o sea, no simple actos procesales. Ahorita vamos a ver que tratándose de este tipo de actos para la procedencia del amparo, además de tratarse de actos de imposible reparación, normalmente tenemos que agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Ahora bien, por cuanto hace el procedimiento de remate, por disposición expresa también del artículo 107, fracción cuarta, último párrafo de la Ley de Amparo, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento de remate y que tengan igual trascendencia en el resultado del fallo, y al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia con número de registro 2011-474, es de la 10ª época y emana de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la misma lleva por rubro el siguiente, dice: remate. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la resolución definitiva impugnable es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. Dice: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción cuarta, párrafo tercero de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en procedimientos de remate contra la última resolución dictada, entendida esta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados, disposición de la cual se advierte una problemática al incluir una conjugación copulativa. O sea, aquí es una interpretación que hace la Corte en relación a que puede ser una o puede ser otra, no como literalmente lo establece el artículo 107, fracción cuarta, donde se nos pide que se trate de se debe ordenar la escritura de la adjudicación, pero además la entrega de bienes rematados, y la Corte dice no, o sea, son muchos los requisitos, basta con que se dé uno o basta con que se dé otro. Entonces nos dice: y de lo que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que de ser así dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial, pues si bien quizás se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho de tutela judicial efectiva
al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y una vez obstaculizado el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta primera sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo directo es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta constituye la orden de entrega o de escrituración del bien del inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obliga a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución de remate, sino que con una conjunción disyuntiva equivalente en el sentido de que de forma distinta ambas órdenes, escrituración y o entrega del bien inmueble, son consecuencias naturales del acto de adjudicación y por tanto basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución de remate. O sea, aquí lo que está haciendo la Corte es una interpretación pro persona, otorgando la protección más amplia, en este caso al gobernado, porque si nos vamos a la interpretación literal, como ya lo vimos en el artículo 107, al establecer el término y, se entiende que debe ser ambas cuestiones. Sin embargo, aquí la Corte establece que debe entenderse como y o, es decir, o se da una o se da la otra. Ahora, bueno, esto es en cuanto hace la cuestión doctrinal. Vamos ahora a analizar algunas cuestiones prácticas de ejemplos de actos fuera de juicio que emiten los tribunales. Ya mencioné algunos hace unos minutos, pero vamos a verlos ya de manera más particular. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como la aplicación de medidas cautelares, tanto a servidores públicos como particulares que estén en calidad de presuntos infractores por la comisión de faltas graves y cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas, y las cuales podrán ser solicitadas por las autoridades investigadoras ante la autoridad sustanciadora o ante la autoridad resolutora, como en este caso son los tribunales de justicia administrativa. Esto en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4ª, 16 y 17, así como 123 a 129 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 123 a 129 pero de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Estas medidas cautelares tienen por objeto los siguientes: evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa, evitar la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como evitar un daño irreparable a la hacienda pública federal o de las entidades federativas, municipios, alcaldías o al patrimonio de cualquier ente público. Si analizamos la naturaleza jurídica de estas medidas, son muy similares a las que se dan en materia penal, para evitar que en este caso el imputado oculte, destruya los objetos, los indicios o los instrumentos relacionados con la comisión del hecho aparentemente constitutivo de delito. Aquí vamos a trasladar estos argumentos pero a la materia administrativa. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las medidas cautelares en materia de responsabilidades administrativas? Pues evitar que el presunto infractor destruya, oculte, ¿verdad?, los objetos, instrumentos relacionados con la presunta responsabilidad administrativa. Obviamente aquí estamos hablando normalmente de conductas graves relacionadas, como ya lo comentamos, con la obtención de recursos de forma ilícita
peculado, extorsión. Por ejemplo, si Ivonne es servidor público, atiende al público, vamos a ver si trabaja en un juzgado cívico, es juez cívico, y una ciudadana va y le solicita la atención y ella le dice, bueno, pues para que inicie su procedimiento pues requiero de un incentivo, entonces pues necesito 5,000 pesos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una conducta grave, una posible extorsión. Se inicia el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa y entonces la autoridad investigadora, a efecto de evitar que ella siga obteniendo algún beneficio, va a solicitar una medida cautelar consistente en la suspensión de su empleo, cargo o comisión hasta en tanto no se resuelva sobre su responsabilidad administrativa. Esto no implica que sea administrativamente responsable, ¿sí? Lo que se está tratando de evitar es que se siga causando un daño irreparable a la hacienda pública, precisamente porque sigue continuando con el desempeño de su cargo y, por supuesto, haciendo uso del mismo, puede seguir obteniendo algún beneficio económico. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad investigadora o substanciadora en su momento? Solicitarle al Tribunal de Justicia Administrativa le imponga como medida cautelar la suspensión de su empleo, cargo o comisión. ¿Sí? ¿Sí quedó claro el ejemplo? ¿Sí? Bueno, dentro de las medidas cautelares que los tribunales de justicia administrativa pueden imponer a los servidores públicos o particulares imputados con una presunta falta administrativa grave, de acuerdo a lo que dispone el artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades, así como 124 de su homóloga en la Ciudad de México, encontramos las siguientes: la suspensión temporal del servidor público señalado como presunto responsable, obviamente, de su empleo, cargo o comisión que venía desempeñando, lo cual, como ya indicamos, no prejuzgará ni será indicio de responsabilidad administrativa. Asimismo, es importante precisar que mientras dure la suspensión temporal, se deben decretar a su vez las medidas necesarias que garanticen que el presunto infractor pueda mantener su mínimo vital y el de sus dependientes económicos, así como aquellas que se considere importantes para que el responsable o el presunto responsable de la comisión pues pueda subsistir. Normalmente, no sé por qué situación, algunas dependencias de gobierno, órganos de control interno, al momento de suspender, privan de la totalidad de sus percepciones a los servidores públicos. Eso obviamente es ilegal y además es inconstitucional. Aquí mismo el precepto me está diciendo que se debe garantizar su mínima subsistencia, entonces no lo puedo privar de la totalidad de sus percepciones, entonces por lo menos debo asegurarle su subsistencia. Obviamente, si le quitaron todas sus percepciones, ese tipo de actos podrán ser combatidos a través de los medios de impugnación o incluso el juicio de amparo, pero habrá que analizar si estamos obligados o no a agotar el principio de definitividad. Ahora, ¿qué otro tipo de medidas cautelares contempla la Ley de Responsabilidades Administrativas? La exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta falta administrativa. Por ejemplo, pudiera ser cuando los jueces o alguna autoridad ocultan
algún expediente relacionado con sus funciones porque saben que hicieron un acto ilícito y entonces los dan por perdidos. Eso es muy común, por ejemplo, en materia de justicia cívica o algunos procedimientos ante órganos de control interno. Se perdió el expediente. Doctor, perdón, Sí. en el Ministerio Público casi no se da eso. También. La pérdida también de los expedientes. Así es. Entonces, pues ¿qué se va a solicitar como medida cautelar? Que se exhiban dichos documentos. Otro tipo de medida, el apercibimiento con la imposición de una multa de 100 hasta 150 unidades de medida y actualización. Esto para conminar a los presuntos responsables o incluso a los testigos de presentarse el día y la hora que se señalen para el desahogo de pruebas de cargo, así como señalar un domicilio para la práctica de cualquier notificación personal relacionada con la substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa. Otro tipo de medida puede ser el embargo precautorio de bienes, el aseguramiento o intervención precautoria de negociaciones. Acuérdense que estamos hablando de faltas relacionadas con recursos posiblemente de procedencia ilícita. Y finalmente la fracción séptima nos dice que las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la hacienda pública federal o las entidades federativas, los municipios, alcaldías o al patrimonio de los entes públicos. Y para lo cual los tribunales de justicia administrativa que conozcan del asunto podrán solicitar el auxilio y colaboración de cualquier autoridad en el país. Ahora, aquí viene lo importante. Ya vimos qué son las medidas y bajo qué hipótesis pueden darse. Entonces, aquí acuérdense mucho de lo que vimos en su momento en el módulo de práctica forense en materia penal, cuando vimos los requisitos para librar una orden de aprehensión o para dictar una medida cautelar, donde se tenía que justificar la necesidad de la cautela. Pues esto trasládenlo ahora al procedimiento de responsabilidades administrativas. ¿Esto qué implica entonces? Que la resolución que emite el tribunal debe estar debidamente fundada y motivada, y que la autoridad investigadora, que es la que solicita la aplicación de esa cautela, debe aportar datos de prueba bastantes y suficientes, primero para sustentar la existencia del hecho, ¿verdad?, aparentemente constitutivo de una falta administrativa grave, así como la probable autoría o participación del sujeto, los sujetos implicados, pero además de que existe, ¿verdad?, el riesgo de que siga sufriendo algún daño la administración pública, o que el presunto infractor puede evadirse, ¿verdad?, de la acción de la justicia, en cuyos casos incluso a la par se puede iniciar un procedimiento de carácter penal, porque normalmente este tipo de infracciones son constitutivas a la vez de delitos, y que el presunto infractor pretende ocultar, destruir, ¿verdad?, los objetos, los instrumentos relacionados con la presunta falta administrativa grave. Entonces, el otorgamiento de las medidas cautelares por parte de los tribunales de justicia administrativa se debe ajustar a los requisitos legales que precisa tanto el artículo 125 a 129 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los dispositivos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la entidad federativa correspondiente, por lo que se deben solicitar entonces por escrito dentro del informe previo de responsabilidad administrativa que será emitido por las autoridades investigadoras. Acuérdense que este es similar a lo que sería, o es el homólogo al ejercicio de la acción penal en un procedimiento penal. Aquí vamos a hablar de
informe previo de responsabilidad administrativa. Ahora, en ese documento se deben expresar los motivos por los cuales se solicitan tales medidas cautelares, así como las razones que justifiquen su pertinencia. Es decir, la solicitud deberá estar debidamente fundada y motivada, por lo que la autoridad investigadora, como lo comentamos, debe aportar datos de prueba para sustentar la existencia de los actos que obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa, o bien el daño irreparable a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos, expresando desde luego los motivos por los cuales solicita la imposición de medidas cautelares y donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, deberá indicar el nombre y los domicilios de quienes serán afectados con las medidas cautelares, para que en su caso se le dé vista del incidente respectivo. Las medidas cautelares se resuelven vía incidental. Entonces se le tiene que correr traslado al presunto infractor. Entonces el escrito donde se solicitan estas medidas debe indicar nombre, domicilio de quienes serán afectados con tales medidas, y se debe llevar a cabo entonces este procedimiento incidental que prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas. Ahora, cabe precisar que si se trata de medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños a la hacienda pública, a las entidades federativas, municipios o alcaldías, solo podrán suspenderse la imposición de estas medidas cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente para la reparación del daño y los perjuicios ocasionados. Es decir, sí podemos solicitar la suspensión de la medida cautelar siempre y cuando se otorgue una garantía. Ahora bien, las medidas cautelares pueden solicitarse en cualquier momento del procedimiento, pero se deben justificar las razones por las que se estima necesario. La suspensión podrá solicitarse en cualquier momento siempre y cuando se justifiquen las razones por las cuales se estima necesario que éstas ya no continúen. Y aquí viene algo importante: contra la resolución que niegue la suspensión de medidas cautelares no procede recurso ordinario alguno. Por lo tanto, entonces, procede amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad, porque expresamente la ley refiere que no procede recurso alguno. Entonces estamos hablando de una excepción al principio de definitividad. Acuérdense que en este tipo de actos, por regla general, tenemos que agotar el principio de definitividad, aun y cuando se trate de actos de imposible reparación. Si nos vamos directamente al amparo, nos van a acordar la improcedencia. Les tengo que agotar recursos ordinarios. Sin embargo, aquí expresamente la ley refiere que no procede recurso alguno. Entonces, al no existir recursos ordinarios para combatirlo, puedo irme al amparo indirecto. O también puedo promover juicio de nulidad. Ustedes tendrán que valorar cuál de esos medios de impugnación es el que más les conviene promover. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Sí, Verdín. Hola, Ana. Gracias.
maneja una reserva de cargo a efectos de que no se le haga la retención de sus percepciones. Y bueno, mi pregunta es si funciona en este caso en particular la reserva de cargo que ostente el probable responsable de un acto administrativo. Y si es así, que de esa manera podamos garantizar por medio de esa, mencionarlo, estrategia de reserva de cargo, podamos preservar o conservar sus percepciones de manera... No, la ley no contempla esa posibilidad. Además, acuérdese que estamos hablando de un derecho de excepción, una restricción. Estamos hablando, esa es la traslación del derecho penal del enemigo al derecho administrativo sancionador. Entonces, aquí no se le está vulnerando ningún derecho humano, porque el mismo artículo primero constitucional en forma expresa dice, ¿no?, que esos derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados podrán restringirse en los casos que expresamente señale la Constitución. Y aquí, hablando de responsabilidades administrativas, la Constitución contempla la existencia de este, vamos a decir, derecho excepcional. Entonces, como tal, únicamente lo que se le debe garantizar es el mínimo de subsistencia. Normalmente lo que le van a retener es el 70% de sus percepciones y le dejan un 30% para que pueda subsistir. ¿Sí? Pero no le puedo dar un trato preferencial. Es como lo que comentábamos ayer de la cuestión de los ministerios públicos o oficiales, más bien, que los oficiales secretarios del Ministerio Público, que no se les exigía el título de licenciado en Derecho en su momento, sino bastaba con que acreditaran que eran pasantes en Derecho, que habían concluido la licenciatura. Y muchos de ellos pues entran en su etapa de confort, de que ya estoy percibiendo un salario, es un trabajo, vamos a decirlo, permanente, difícilmente me van a correr del mismo, voy a generar una antigüedad, tengo prestaciones, entonces pues no me interesa titularme y seguir escalando. Luego viene la reforma constitucional en materia penal de junio de 2008, donde se modifica el artículo 123, apartado B, en su fracción 13, y se establece que todas aquellas personas que pertenezcan al ámbito policial, ministerial, el ejército, la marina, las fuerzas armadas, que no cumplan con los requisitos que establece la ley para permanecer en el cargo, serán retirados del mismo, sin que proceda en ningún caso su reinstalación. Es decir, el Estado solamente estará obligado a pagarles una indemnización. Y donde bien sabemos, se les dio la oportunidad de cursar sus estudios. Muchos de sus docentes, bueno, los que vienen de otras universidades, fueron capacitados, por ejemplo, por peritos prácticos. O sea, aquellos que tenían un nombramiento pero no tenían la licenciatura, por ejemplo, en criminalística, en criminología, en ciencias periciales, no sé. Y eran prácticos porque tenían el conocimiento, habían tomado cursos, pero como tal no eran licenciados en criminalística, criminología, etc. Viene la reforma y les empiezan a exigir que cumplan con ese requisito, les dan una temporalidad, incluso a algunos les dieron la opción de presentar su retiro voluntario, pero dijeron, ay, no pasa nada, vamos a seguir en nuestra conformidad, de nuestro círculo vicioso. Pasaron los plazos que señaló la ley, que fueron 8 años para la implementación en toda la República de el sistema de oralidad, y entonces vino la hora de la verdad. A ver, te di tanto tiempo para titularte, no cumpliste con el requisito, con la pena serás retirado o removido del cargo. Entonces, si estas personas acuden a promover el juicio de amparo, obviamente
se les negará el amparo y protección de la justicia federal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una restricción a donde en forma expresa el 123 me está diciendo que ellos se rigen por sus propias leyes, es decir, no se rigen por los principios generales del derecho laboral, sino se rigen por sus leyes autónomas, sus leyes orgánicas, su reglamento interior. Entonces, en caso de ser despedidos por no cumplir con los requisitos que señala la ley, serán retirados del cargo y no podrán ser registrados aun y cuando se acredite que el despido fue injustificado. Estamos hablando de un derecho de excepción. Eso mismo lo vamos a trasladar en esto que estamos mencionando, ¿sí? Entonces, son derechos de excepción, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado de los diferentes sistemas de derecho penal, pero todo esto se está haciendo ahora extensivo a las faltas administrativas. Entonces, aquí yo no te puedo dar un trato, o más bien no te puedo dar el mismo trato que un trabajador convencional. Tú te riges por tus propias leyes, te di la oportunidad de cumplir con los requisitos. Hiciste caso omiso, entonces con la pena, ¿no? Y entonces ahorita, pues es muy común, he visto también en redes sociales que abogados preguntan, ¿y qué se puede hacer contra? Es que mi papá era secretario del Ministerio Público, a lo mejor era él, pero le da pena decir que es él, pero que es su papá, el tío. Pues obviamente podrás interponer los recursos que tú gustes, pero finalmente no va a prosperar ninguna acción. Por ahí hay una jurisprudencia, te la compartí ayer, Berlín, es por ahí del 2000. Empezaron primero con los policías, y si ves, lo único que hizo la corte es trasladar lo que dice el 123 a su jurisprudencia, porque parece hasta es una transcripción del 123 apartado B fracción 3, ¿sí? Entonces tiene argumentos bastantes y suficientes para que no prosperen ese tipo de asuntos. Y en algunas dependencias hasta están siendo benévolas, todavía le están dando un año para cumplir. O sea, tuviste ya 13 años, todavía te va a dar chance, un año para que me acredites que eres licenciado en Derecho, o ahora sí te vas del cargo. Adelante, Berlín. Ahora viendo chequeé detalle el acuerdo, el articulado, que fueron de 100 artículos, pero me llamó la atención en un transitorio, se lo comparto. Yo supongo que previendo esta situación de que va a haber una bajas masivas, despidos masivos, por así mencionarlo, están contemplando que por orden de la titular de la Fiscalía, la licenciada Ernestina Godoy, van a absorber gente para ocupar ciertos cargos por una temporalidad de 6 meses que se puede extender siempre y cuando ya entren a un proceso de reclutamiento en la Fiscalía y cumplan con los debidos requisitos. Pero sí me llamó la atención este transitorio del acuerdo que tuve a bien de compartir, que tuvimos a bien de comentarlo el día de ayer, que previendo la Fiscalía esta situación, pues va a absorber de alguna manera personas, ¿no?, de fuera, pero que sí cuenten con el título, porque en otro transitorio dice claramente contar con el certificado correspondiente. Entonces, pues son cambios que pues se ven, y aun cuando varios excompañeros peritos se acercaron el día de ayer conmigo y que ven la posibilidad de un amparo, pero claro es que es improcedente por todo lo que acaba de... Pues habrá a lo mejor algunos juzgados que te lo admitan, pero que te concedan el amparo y protección es otra cosa diferente, ¿no? Ahora... El acuerdo es muy claro, sí. Efectivamente, el acuerdo es muy claro, dice, podrás promover, y dice en uno de sus articulados,
juicio, recurso, amparo, y no se va a contraponer a lo que dice este reglamento. Sí, pues la base es el 123, apartado B, fracción 13. Y es en el que funda la Suprema Corte su jurisprudencia. O sea, esto comenzó desde el 2009, pero han sido benévolas hasta eso las procuradurías. O sea, porque muchos de ustedes recibieron clase en otros institutos por parte de peritos, de MPs, que no eran licenciados. Es más, estudiaron con ustedes. Terminan la licenciatura y empiezan a dar clase. O sea, traían la experiencia, pero no tenían el título. ¿Sí? Entonces, tuvieron la oportunidad, eso es incuestionable. ¿Sí? Yo tomé clase con muchos peritos prácticos que estudiaron su licenciatura, se titularon y ya después estudiaron la maestría, el doctorado. O sea, ¿por qué si lo hicieron ellos? ¿Por qué no lo hizo ese personal que ahora está llorando porque los están despidiendo? O sea, bueno, no sé, yo nunca, incluso en su momento, mi tesis doctoral la basé precisamente en eso, que estos principios se hicieran, o estas teorías se hicieran también extensivas a las a la justicia cívica, y entonces que se le exigiera al juez cívico ser licenciado en Derecho. La ley lo establece, pero en la práctica desgraciadamente todavía sigue siendo letra muerta, y por eso tenemos ese tipo de resoluciones que de todos modos, aunque sean licenciados en Derecho, no te garantiza que conozcan de la materia. Pero bueno, al menos ya no está cualquier persona ocupando el cargo. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué implica entonces si en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa, al momento de resolver sobre la imposición de la medida cautelar, hubiese omitido observar los requisitos que señalan el 125 a 129 de la Ley General de Responsabilidades o sus homólogos en las entidades federativas? Pues desde luego podemos recurrir la determinación por una falta de debida fundamentación y motivación, y entonces podemos argumentar una violación al principio de legalidad por una carente fundamentación y motivación en términos del artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal. Y entonces dentro de nuestros argumentos, o más bien nuestros conceptos de violación, vamos a hacer referencia a que el acto carece de la debida fundamentación y motivación, dado que no se observaron las reglas previstas en dichos dispositivos, es decir, la autoridad investigadora no aportó datos de prueba bastantes y suficientes para sustentar la cuestión de que se pretendan destruir o obstruir más bien el desarrollo del procedimiento o el daño que se le pudiera ocasionar a la hacienda pública, y por ende la resolución que emite el Tribunal de Justicia Administrativa a través de su sala especializada carece de la debida fundamentación y motivación. Es decir, no se justificó la necesidad de la cautela. Ahora, como lo comentaba, tratándose de actos fuera de juicio, la regla general es que el quejoso deberá agotar previamente los recursos ordinarios que en su caso prevea la ley antes de acudir al amparo indirecto, por lo que en caso de no agotarse dichos recursos, la demanda de amparo será improcedente. Ahora, en caso de que no se contemple la existencia de recursos ordinarios para combatir el acto, pues entonces no se estará obligado a agotar el principio de definitividad, por lo que el quejoso podrá promover de forma inmediata el amparo
indirecto. En el caso particular, la Ley General de Responsabilidades Administrativas no prevé recurso ordinario alguno para impugnar la imposición de medidas cautelares, por lo que podemos promover entonces de forma inmediata el amparo indirecto. Ojo, es una excepción, no se me vayan con la finta, como dicen, y piensen que esto es la regla general. Aquí hablamos de una excepción porque la Ley General de Responsabilidades y sus homólogas en las entidades federales